El 31 de julio de 1999, las estudiantes de 17 años del último año de secundaria y mejores amigas, Hobie Beasley y Tracy Howlett, comenzaron su viaje desde su ciudad natal de Dothan, Alabama. Se dirigían a una fiesta de cumpleaños de Beasley en Headland, pero las chicas terminaron perdiéndose en el camino. En una llamada telefónica a su madre desde Ozark, alrededor de las 11:30 de la noche, Tracy le informó a su madre que se disponían a regresar. Sin embargo, ninguna de las chicas llegó nunca a casa. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados al día siguiente en el maletero de su auto, levantando la gran pregunta debatida sobre qué podría haberles pasado. ¿Tuvo algo que ver con la fiesta o las chicas tuvieron problemas en el camino al regresar de Ozark? Ubicado en el sureste de Alabama, cerca de la frontera con Florida, Ozark es conocido como el hogar de Fort Rucker, situado en el corazón del condado de Dale. Es una típica y encantadora ciudad del sur que alberga a casi 15,000 personas. Es un lugar agradable tanto para formar una familia como para pasar años de jubilación. A pesar de ello, la ciudad no era el tipo de lugar para aparecer en los titulares hasta el espantoso doble homicidio de 2 estudiantes de último año de secundaria, que en 1999 desconcertó a la comunidad. J.V. Beasley nació el 31 de julio de 1981 en Troy, Alabama, de padres Hilton Lanier Beasley y Cheryl Burgun. Después de que ambos se separaran, ella se mudó a Dothan con su madre en 1984. Su madre la adoraba y también su padrastro, Joey Burgun, con quien se casó su madre después de unos años. Ella creció en una linda casa en Dothan junto con sus 4 hermanas. De hecho, creció hasta convertirse en una niña muy extrovertida que participó en diversas actividades, incluidas animadoras, baile, piano y natación. Incluso modeló para varias agencias junto a sus hermanas. Además de todos sus pasatiempos, le encantaba salir con sus amigos y familiares. Fue en la escuela secundaria donde conoció a su compañera de animación, Tracy Howlett, y las dos no tardaron en convertirse en mejores amigas. Tracy Jean Howlett nació el 3 de marzo de 1982 de padres Carol y Robert Howlett. Desafortunadamente, su padre, que trabajaba en el departamento de policía de Dothan, murió cuando Tracy tenía solo 5 años. Su madre se volvió a casar más tarde con un hombre llamado Mike Roberts, quien ayudó a criar a Tracy junto con su madre. A diferencia de Beasley, Tracy era un poco tímida, pero nunca dudó en anteponer a las personas a sí misma. También era muy protectora con sus 2 hermanos, que eran mucho más jóvenes que ella. Incluso a una edad temprana, era una hermana mayor responsable. Tracy también asistió a la escuela secundaria Northview, donde regularmente recibía buenas calificaciones y era animadora junto a su compañera. Mientras ambas niñas estaban floreciendo hacia la edad adulta, Beasley y Tracy no eran conscientes del terrible destino que las despojaría de todas sus esperanzas y sueños futuros. El 31 de julio de 1999, alrededor de las 10:05 de la noche, Beasley y Tracy dejaron Dothan en el Mazda 929 negro de 1993 para asistir a una fiesta de cumpleaños. Hablamos de un festejo organizado en honor a Beasley en Headland, a solo unas pocas millas al norte. Sin embargo, las jóvenes que no estaban familiarizadas con el camino que conducía a su destino, pronto se encontraron en problemas. A los pocos minutos de comenzar su viaje desde su ciudad natal, directamente se perdieron. Alrededor de las 10:30 de la noche, Beasley y Tracy se detuvieron en una gasolinera BP cerca de la intersección de las rutas 173 y 431 en Headland, en busca de indicaciones. Usando un teléfono público en esa gasolinera, llamaron a sus amigos para obtener mejores directrices para llegar a la fiesta. Después de la llamada, las chicas siguieron conduciendo para llegar a su destino, pero, en lugar de eso, terminaron en Ozark, Alabama, a unas 24 millas al noroeste de Headland, de modo que se dieron cuenta de que todavía no entendían las instrucciones para llegar a la fiesta. A las 11:30 de la noche, las chicas se detuvieron en la Big Little Store, aunque para entonces la tienda ya estaba cerrada. Tracy llamó a su madre desde el teléfono público de la tienda. Le informó cómo se perdieron y que terminaron en Ozark y que ahora planeaban regresar a casa. Al mismo tiempo, una mujer llamada Marilyn Merritt y sus hijas se detuvieron en la gasolinera para comprar un refresco. Por supuesto, las chicas le pidieron indicaciones para regresar a Dothan. Marilyn trató de explicar el camino lo mejor que pudo y las jóvenes parecieron entender.
Más tarde, Marilyn contaría que notó que las chicas se veían amables y educadas, con un auto limpio y ordenado. De hecho, recuerda ver a las chicas salir del estacionamiento y girar a la derecha tal como les había indicado. Aunque nada parecía fallar en ese momento, Beasley y Tracy nunca llegaron a casa. A la mañana siguiente, el 1 de agosto de 1999, alrededor de las 8 de la mañana, la madre de Tracy llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija. A decir verdad, no le tomó mucho tiempo a la policía encontrar la primera pista sobre el paradero de las chicas. Más tarde ese día, después de que se reportara la desaparición de Tracy, un agente localizó con éxito el auto de Beasley que había estado estacionado en Herring Avenue, Ozark. Lo más extraño fue que a pesar de haber llenado el tanque de gasolina el día anterior, el tanque estaba casi vacío. El auto estaba embarrado de barro y la ventana del lado del conductor estaba parcialmente bajada, pero las puertas estaban cerradas. Sin embargo, la policía no pudo encontrar ninguna señal de entrada forzada al vehículo. Dentro del auto estaba la licencia de conducir de Beasley tirada en el tablero. Las pertenencias de ambas chicas todavía estaban dentro del coche, junto con su dinero en efectivo. El único elemento que se sabía que faltaba eran las llaves del auto de Beasley. No obstante, no había señales de ninguna de las chicas. Se recuperó una huella de una palma en la tapa del baúl cerrado, lo que le dio a la policía el presentimiento de que algo terrible estaba sucediendo. Al evaluar la escena, los policías teorizaron que la cerradura del maletero podría proporcionarles pistas importantes, pero sin las llaves, no podían abrir el maletero. Les tomó 6 largas horas descubrir que podían abrir el maletero del automóvil con la ayuda de un pestillo interior, sin necesidad de la llave del maletero ni de un cerrajero. Al abrir el mismo, la policía hizo un descubrimiento espantoso. Los cuerpos sin vida de las 2 chicas estaban metidos dentro. Ambas chicas estaban completamente vestidas, pero sus pantalones estaban sucios de cintura para abajo. Ambas habían recibido un disparo en la cabeza, Tracy en la sien y Beasley en la mejilla derecha. Tracy tenía un casquillo de 9 milímetros en la pierna, rasguños en el brazo y sus jeans tenían espinas. La ropa de Beasley, por otro lado, estaba sucia y embarrada de barro, especialmente sus zapatos recién comprados. Aunque las autoridades concluyeron que las adolescentes fueron asesinadas al estilo de una ejecución, lo más probable es que las hubieran asesinado dentro del maletero. Cuando las familias fueron informadas sobre el desgarrador descubrimiento, las autoridades comenzaron formalmente su investigación del homicidio. Aunque los investigadores estaban considerando el robo como un posible motivo durante la fase inicial de la investigación, fue rápidamente descartado después de confirmar que no solo los bolsos de las chicas, sino también sus joyas, dinero y tarjetas de crédito permanecían dentro del auto. Las autopsias confirmaron más tarde que no había rastros de alcohol o drogas en sus organismos. El informe también sugirió que ninguna de las chicas había sido agredida sexualmente antes de su muerte. Esto básicamente descartó la posibilidad de que el crimen tuviera una motivación sexual. Sin embargo, más de 2 meses después, el Laboratorio Criminalístico del Estado emitió un informe que indicaba que había rastros de semen desconocido en las bragas del sujetador de Beasley y en su piel. La huella de la palma en el maletero que se recuperó también permaneció sin identificar. Sin coincidencias en el sistema y nadie con quien comparar las muestras, las autoridades se quedaron sin mucho con lo que continuar. Mientras un doble asesinato de 2 adolescentes se extendía como un incendio forestal, las autoridades no estaban cerca de concentrarse en un sospechoso. También se ofreció una recompensa en un intento de recopilar información sobre el asesinato, pero no se descubrió ninguna pista nueva. Sin embargo, los profesionales pronto obtuvieron un avance inesperado. El 1 de septiembre, exactamente un mes después de que se encontraran los cuerpos de Beasley y Tracy, un residente de Ozark, Johnny William Barrentine, de 28 años, entró al departamento de policía de Ozark para contar una historia extraña. Para incredulidad de todos, afirmó que había sido testigo del doble homicidio de alto perfil de las adolescentes de Dothan. Barrentine le dijo a la policía que esa noche de los asesinatos, aproximadamente al mismo tiempo que Tracy Howlett llamó a su madre desde el teléfono público de Big Little Store, salió a comprar leche para su hijo de 2 años. Afirmó que mientras estaba fuera, tuvo el horror de presenciar el horrendo acto. Regresó a casa a la 1 de la madrugada, visiblemente alterado, y le dijo a su esposa que había sido atropellado por un camión negro cerca de Herring Road.
En los días posteriores al asesinato de Beasley y Tracy, cuando compartió la información con algunos de sus amigos, lo convencieron de que debía acudir a la policía con esa información, ya que podría estar relacionada con los asesinatos de Tracy y Beasley, lo que no solo ayudaría a la policía a resolver el caso, sino que también podrían darle la recompensa. De manera inquietante, en las 4 horas de entrevista con la policía de Ozark, Barrentine cambió su historia 6 veces. Según el entonces jefe de policía de Ozark, Tony R. Spivey, Barrentine inicialmente dijo que la noche de los asesinatos había visto un camión negro alejándose a toda velocidad del área donde se encontraron las chicas, pero a medida que continuaba la entrevista, su historia siguió evolucionando y cambiando. Posteriormente, afirmó que había recogido a un hombre tatuado que no conocía, y los dos pasaron por Big Little Store. Confirmó además que el hombre al que había llevado se subió a un automóvil con 2 chicas, a quienes Barrentine identificó como las adolescentes fallecidas de Dothan. Dijo que terminaron en Herring Avenue, donde el hombre obligó a las niñas a salir del vehículo. Al toque, se produjo una lucha entre los hombres y las chicas mientras intentaban escapar. Después de colocarlas en el maletero, Barrentine dijo que vio algo en la mano de ese hombre momentos antes de escuchar 2 disparos, y cuando los hombres regresaron, Barrentine nuevamente lo llevó fuera de la escena hasta volver luego a casa. En otra versión, Barrentine confesó a los investigadores que conocía al hombre que había recogido y que había llevado. De hecho, lo identificó como su vecino. Alarmantemente, Barrentine vivía a menos de 1 kilómetro de donde la policía encontró los cuerpos. La policía no creyó su historia, nombrándolo como el principal sospechoso en el asesinato de Beasley y Tracy. La policía de Ozark arrestó a Johnny Barrentine en el acto, acusándolo de 2 cargos de asesinato capital, pero hubo varios problemas con sus relatos. Barrentine nunca mencionó actividad sexual que pudiera explicar el semen encontrado en la ropa y el cuerpo de Beasley. Además, el vecino al que implicó tenía una coartada para la noche. Varias personas notaron que parecía sorprendido y como si acabara de despertar de un sueño profundo en su foto policial. Después del arresto, Barrentine admitió inmediatamente que había inventado toda la historia para cobrar el dinero de la recompensa. Sin embargo, la policía en ese momento creyó que habían arrestado a la persona adecuada. En la audiencia preliminar el 21 de septiembre, el agente de la Oficina de Investigaciones de Alabama, Charles Huggins, testificó que Barrentine pudo describir la ropa de las chicas y otros artículos consistentes con el crimen, sugiriendo que él estuvo allí en la escena. Desde el momento de su arresto, Barrentine estuvo detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Dale en Ozark. En una audiencia de fianza del 18 de octubre, Barrentine negó estar involucrado en los asesinatos, confesando al juez que nunca recogió a un hombre tatuado y que no vio nada la noche de los asesinatos. Dijo que simplemente fue a la BP como a las 11 de la noche a buscar leche para su pequeño, y luego inventó toda la historia para reclamar el dinero de la recompensa. Sin embargo, se le negó la fianza y lo enviaron de nuevo a la cárcel. Incluso durante este tiempo turbulento, los familiares de Barrentine nunca dejaron de apoyarlo. Dieron hasta entrevistas a los medios de comunicación profesando su inocencia, diciendo que él era incapaz de lastimar a nadie. El abogado de Barrentine, Bill Kimmins, también sostuvo que su cliente de ninguna manera era el responsable del doble asesinato. Afirmó además que las 4 horas de interrogatorio continuo le pasaron factura a él, quien se había envuelto en este lío de mentiras. Durante el interrogatorio policial nunca le dijeron que podía ir al baño o que era libre de salir cuando quisiera. La defensa de Barrentine también señaló el hecho de que Barrentine solo terminó el 7º grado y una parte del 8º grado. Dijo que su cliente estaba en clases de educación especial, lo que indicaba su incapacidad para planificar ese atroz crimen. Barrentine salió de la cárcel el 17 de diciembre de 1999, después de que se revelara que su ADN no coincidía con el del semen encontrado en el cuerpo y ropa de Beasley. En enero del 2000, un gran jurado del condado de Dale se negó a acusar a Barrentine y lo exoneraron como sospechoso de este doble asesinato. Otros sospechosos fueron absueltos después que Johnny Barrentine fuera absuelto de sospecha. La investigación sufrió un revés y los métodos empleados por los investigadores también fueron criticados. Comenzó a haber murmullos de que la policía de Ozark era incapaz de manejar el caso. Sin embargo, la policía todavía tenía algunos sospechosos potenciales en su radar. Uno de los sospechosos más viables era un hombre de Michigan,
que estaba en una fiesta la noche de los asesinatos cerca de donde se encontró el auto de Beasley. Los investigadores descubrieron que el hombre, cuyo nombre no fue identificado públicamente, abandonó la ciudad pocos días después de los asesinatos. Los investigadores incluso habían viajado a Michigan 3 veces para entrevistarlo. Él no pudo explicar 3 o 4 horas de su tiempo la noche de los asesinatos, y luego hizo algunas declaraciones sospechosas a la gente. Sin embargo, la policía se negó a dar más detalles sobre estas supuestas declaraciones, ya que resultó que él también fue descartado más tarde por el ADN. Otra pista importante que la policía perseguía durante la fase inicial de la investigación fue el conductor de una pequeña camioneta blanca. Una cámara de videovigilancia dentro de Big Little Store captó una imagen granulada de mala calidad de lo que parecía ser una pequeña camioneta blanca en la gasolinera. Todo ello, al mismo tiempo que Beasley y Tracy estaban en el teléfono público llamando a la madre de Tracy. Sin embargo, no se pudo rastrear ningún rastro digital, ya que no había registro de una compra de gasolina en la bomba en ese momento. El vídeo tampoco mostró a nadie saliendo de la camioneta, ni mostró claramente al conductor. Después de publicar una foto de la camioneta a los medios de comunicación un mes después de la investigación, la policía instó al público a presentar información. Desafortunadamente, tanto el conductor como la camioneta desaparecieron en el aire cuando la pista se desvaneció. La última pista para los investigadores fue un hombre de Mississippi. La policía dijo que el hombre, que fue extraditado del condado de Jones, había sido arrestado allí con una orden pendiente por posesión de parafernalia, emitida en Ozark. El hombre se había estado quedando con familiares en Ozark, pero se fue 2 días después de los asesinatos. Según Spivey, los investigadores querían interrogarlo en relación con el caso, pero no salió ninguna información significativa a la luz de esta pista. Sin ninguna evidencia, los investigadores se vieron obligados a dejarlo ir. Imagínense la situación de sus padres. En marzo del 2000, otro testigo apareció. Una mujer llamó a la policía y dijo que escuchó gritos y 2 disparos cerca de la autopista Sur 123, justo dentro de los límites de la ciudad, en la noche del 31 de julio de 1999. Cuando se le preguntó por qué no se había presentado antes, afirmó que tenía miedo de involucrarse. Según su descripción, la policía registró minuciosamente el área y descubrió una bala de 9 milímetros del mismo tipo que se usó para matar a las chicas, pero la marca de la bala no coincidía con la marca del casquillo encontrado en el cuerpo de Tracy. Además, la bala no gastada no tenía marcas que ayudaran con la comparación forense con otras pruebas del caso. Nuevamente, otro callejón sin salida para los investigadores. Aunque varias pistas a lo largo de los años demostraron no llevar a ninguna parte, los investigadores nunca perdieron la esperanza en la búsqueda para una coincidencia de ADN. Mientras las desconsoladas familias de Beasley y Tracy intentaban seguir con sus vidas, el caso se enfrió y, años más tarde, otro giro en el caso añadió otra capa al emocionante misterio. Después de permanecer congelado durante años, en 2015, se marcaría una acusación explosiva en el caso del asesinato de las 2 jóvenes. Rena Crump, una oficial de policía auxiliar jurado de Ozark, se presentó y acusó abiertamente a un agente de policía de Ozark de asesinar a Beasley y Tracy, y a otros de encubrirlo. Rena alegó que en la noche del 31 de julio de 1999, un oficial de policía de Ozark detuvo a Beasley, exigiendo saber el paradero de algunas cintas de casete que contenían conversaciones grabadas. Según Rena, estas cintas podrían haber incriminado a los oficiales de policía de Ozark con respecto al negocio ilegal de distribución de cocaína y ganancias, de modo que el incidente desembocó en los asesinatos de 2 adolescentes inocentes. Además, Rena alegó que había sido amenazada por varios agentes del orden que tenían conocimiento de la identidad del asesino y lo encubrieron al deshacerse de las pruebas. Rena nombró a 3 policías, Gary Butch Whittington, Rex Tipton y Eddie Henderson. Acusándolos de acosarla y amenazarla, llegó incluso a decir que el entonces jefe de policía, Tony Spivey, quien manejó la investigación original, también había ayudado a encubrirla. Sin embargo, evitó revelar el nombre del oficial de policía que, según ella, había cometido los asesinatos de renombre. El renombrado periodista y editor de periódico estadounidense, John B. Carroll, escribió un artículo diciendo que creía que el oficial en cuestión suponía que las 2 chicas tenían la intención de usar estas cintas en un caso judicial
que estaba programado para el 2 de agosto de 1999, a menos de 48 horas después de que fueran asesinadas. Las cintas debían ingresarse como evidencia en ese caso. En ese artículo, Carroll también declaró que Rena fue severamente golpeada con un bate de béisbol después de presentarse, lo que le impidió nombrar al asesino real. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que Rena acusó habían negado tener alguna participación en los asesinatos de Beasley y Tracy. Sin ninguna evidencia física, ninguno de ellos fue nombrado formalmente sospechoso en el caso. A pesar de ello, las acusaciones explotaron en numerosos sitios web y redes sociales de True Crime que llevaron a una demanda por difamación. El 29 de enero de 2016, Keith Cawthon, Rex Tipton, Tony Spivey, Eddie Henderson y Gary Butch Whittington, todos los funcionarios de la policía de Ozark, Alabama, presentaron una demanda contra Rena Crumb, John B. Carroll y Dean Matthews por calumnia confiable y difamación de carácter. Ese caso fue desestimado en 2018. En mayo de 2016, Rena Crumb recibió una sentencia suspendida y una multa de $250 después de ser condenada por acosar a la hermana de Beasley. A lo largo de los años, las autoridades investigaron muchas teorías. Investigaron a cientos de personas y tomaron muestras de ADN de varios sospechosos, pero todo fue en vano. Se necesitaron 20 años y la innovación de nuevas tecnologías de ADN antes de que la policía pudiera detener a un sospechoso. En marzo de 2019, los investigadores enviaron el ADN encontrado en el cuerpo y la ropa de Beasley al laboratorio Parabon Nano, con sede en Virginia, que se especializa en fenotipado de ADN y genética utilizando bases de datos genealógicas públicas. Después de analizarlo, el laboratorio hizo una conexión con un sospechoso llamado Coley McCraney. De 45 años, Coley Lewis McCraney nunca estuvo en el radar de los investigadores por los brutales asesinatos de Beasley y Tracy en 1999 hasta que el ADN lo implicó en el crimen. McCraney, nativo de Alabama, se graduó en la Universidad Carroll en 1992, donde fue atleta y presidente del Club de Biblioteca. Luego, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sirvió allí desde 1993 hasta 1997. Se casó en 1992, pero se separó de su primera esposa en 1994 y luego se divorció. Según los informes de Dothan Eagle en ese momento, la ex esposa de McCraney presentó una denuncia ante la Fuerza Aérea en 1994, afirmando que éste la había agredido. McCraney se volvió a casar en 2001 y tuvo hijos con una segunda esposa, además de no pagar la manutención de sus hijos en 1998. McCraney no tenía antecedentes penales en el pasado. Durante los últimos aproximadamente 20 años, había trabajado como camionero toda su vida y había trabajado para varias compañías de camiones en Alabama a lo largo de los años. En los últimos momentos, cofundó una iglesia y trabajó como obispo allí. En el momento de los asesinatos, tenía alrededor de 26 años y vivía en Lisenby Drive en Ozark, aproximadamente a una milla de distancia de donde los cuerpos de Beasley y Tracy fueron encontrados en 1999. 2 décadas después de que las estudiantes de último Beasley y Tracy fueran asesinadas, Coley McCraney fue arrestado tras una parada de tráfico en Daleville, Alabama, el 19 de marzo de 2019. En la entrevista con la policía, después de que McCraney fuera detenido, dijo que no conocía a las chicas. Los investigadores no aclararon ningún motivo del asesinato. La noticia de su arresto fue un gran shock para la comunidad de Ozark, especialmente para el nuevo jefe de policía de Ozark, Marlon Swalk, quien fue a la escuela con McCraney. Ahora que parecía que muchos de los hilos retorcidos en este desconcertante caso estaban al fin todos unidos, iba a haber una revelación más. Rena Crumb, que ahora tiene 53 años, y quien anteriormente acusó al Departamento de Policía de Ozark de encubrir el asesinato, se retractó de sus acusaciones mientras testificaba durante una audiencia en Ucrania en agosto de 2022. McCraney, de ahora 49, se enfrenta a 5 cargos de asesinato capital por las muertes a tiros de Beasley y Tracy Howlett. En estos momentos, se encuentra entre rejas en la cárcel del condado de Dale desde el momento de su arresto. La noticia de haber detenido al asesino fue un claro alivio para las familias de ambas chicas. Sin embargo, revivir todos los recuerdos inquietantes a lo largo del juicio y las audiencias es otro viaje doloroso que aún está por venir.
Solo podemos esperar que las familias puedan sanar a través de una sensación de paz de que sus hijas están por fin obteniendo justicia, más de 2 décadas después. ¿Y tú? ¿Crees que McCraney es responsable de los asesinatos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el motivo? ¿Encuentras alguna validez en las afirmaciones de encubrimiento policial? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,